El 10 de agosto del 2026 a las 7:24 hora local de Colombia sucedió un terrible terremoto de Hacer esta 7,4. información, aún se estaban contabilizando los daños y las víctimas, que por desgracia son muchas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurrió ese sismo? ¿Volverá a suceder? ¿Cuáles son los puntos de Colombia donde se está acumulando tensión sísmica y es posible que ocurra un nuevo terremoto de gran magnitud? Verás, este sismo ocurrió a una profundidad intermedia, entre 96 a 110 kilómetros de profundidad, y liberó una energía sísmica equivalente aproximadamente a 125 a 130 veces la bomba atómica de Hiroshima. Ojo, esto es solo el cálculo de la energía radiada en forma de ondas sísmicas. La energía total liberada en el proceso de ruptura de la falla es mayor. Parte de esa energía se convierte en calor y en deformación del terreno, y es posible que hubiera un desplazamiento de la placa tectónica. Esto último aún es especulativo. No se sabe con certeza, no siempre hay un movimiento de las placas tectónicas. Se tendrá la confirmación en los próximos días cuando tengamos datos e imágenes de satélite. Ah, y dos detalles. Primero, lo de 125 a 130 veces la bomba atómica de Hiroshima es una comparación de poder energético. En este caso, el de un sismo, no hay radiactividad. Y segundo, en la escala sísmica, cada aumento de una unidad de magnitud multiplica la energía por 32 veces. Por eso un terremoto de 7,4 libera unas 4 veces más energía que uno de 7 normal. Este terremoto se sintió en gran parte de Colombia, en Bogotá, en Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, etc. Y también en países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá. No generó una alerta de tsunami, porque ocurrió tierra adentro, y también porque fue bastante profundo. Este detalle es importante. Imagina, ocurrió a unos 96 a 110 kilómetros bajo el suelo, bajo toda esa roca, y aún así transmitió ondas sísmicas a la superficie con poder suficiente como para derribar edificios y causar todo el desastre que estamos viendo. Y cuidado, el evento sísmico no ocurrió por el choque de placas tectónicas esta vez. Las placas tectónicas son las piezas del puzzle que forman la corteza terrestre. Por ello, este terremoto de Colombia, del 10 de agosto, es muy diferente a los dos terremotos consecutivos de Venezuela del 24 de junio. Los de Venezuela ocurrieron a una profundidad de 20,3 kilómetros el primero y a unos 10 kilómetros de profundidad el segundo. Mientras que el de Colombia ocurrió mucho más abajo, a 96 a 110 kilómetros de profundidad, como os dije antes. El evento sucedió en el manto, por debajo de la corteza continental de América del Sur. Y esto es debido a que mientras en Venezuela lo que se vivió fue la liberación de energía por el choque de dos placas, en Colombia lo que ocurrió es algo distinto. En Colombia lo que tenemos es una vieja placa oceánica enorme, la de Nazca, que se está hundiendo bajo el avance de la placa de América del Sur. A eso se llama subducción. El problema para los humanos es que la placa de Nazca no se hunde de manera fluida, se está resistiendo, se atasca, se queda bloqueada. Pero América del Sur no se detiene, sigue avanzando. De media se mueve hacia el oeste-noroeste unos 2 a 3 centímetros al año. Mientras que la placa de Nazca tampoco se queda parada. Se está hundiendo y moviéndose hacia el este, es decir, la dirección contraria, a unos 6-7 centímetros al año. Además, la placa oceánica, mientras se hunde en el manto, va sufriendo una serie de procesos que pueden crear terremotos, originar volcanes y hacer que la cordillera de los Andes siga creciendo. A la placa también se la llama en ocasiones losa, y eso es porque es muy parecida a una losa. Ten esta imagen. La placa de Nazca tiene un respetable tamaño de unos 15,6 millones de kilómetros cuadrados y un grosor de 6 a 7 kilómetros, lo que sería la corteza oceánica en sí, a lo que hay que sumar unos 40-60 kilómetros, que sería la litosfera completa. Sería la corteza más la parte del manto que está en contacto con la corteza y se ve arrastrada por el movimiento de la placa. Esto es como cuando caminas por un suelo muy embarrado y terminas llevando bajo la suela un montón de barro pegado. Pues más o menos lo mismo. Y esa losa
esa placa oceánica de Nazca de 15,6 millones de kilómetros de superficie y 40-60 kilómetros de espesor es la que se está hundiendo bajo América del Sur e introduciéndose en el enorme océano de material fluido y caliente que es el manto terrestre, de unos 2.900 kilómetros de profundidad. Y en ese proceso ocurren tres cosas. Primera cosa que puede ocurrir, que la losa de Nazca encuentre resistencia y se doble. Es como si metes una hoja de papel en una trituradora que no funciona bien, el papel se atasca y se termina doblando. Segunda cosa que ocurre, la deshidratación de los minerales, que suena a clase de química, pero en realidad es algo muy simple. Verás, los océanos no son una bañera sellada, no están herméticamente sellados. El suelo oceánico está empapado de agua, el agua baja hasta donde puede bajar. Y empapa toda la placa oceánica. Así que al hundirse la placa, con el agua y con cualquier otro gas y líquido que haya en ella, por ejemplo bolsas de petróleo, pues todos esos líquidos comienzan a sentir las elevadas temperaturas del manto, que son de entre 200 a 900 grados Celsius. Lo que haya líquido allí se empieza a transformar en gas. El gas intenta escapar ejerciendo presión y esa presión puede liberarse de manera explosiva y violenta. Tercera cosa que puede pasar, el cambio de fase. Las placas de la corteza terrestre están compuestas por materiales diferentes y con una densidad menor a los materiales que encontramos en el manto. Al sumergirse una losa de la corteza terrestre en el manto, esa losa, esa placa, se va fundiendo, literalmente, y se va transformando en nuevo manto. Pero esa transformación no siempre es fluida, y eso puede dar lugar a sismos. Ahora mismo lo que toca es atender a las víctimas y reparar los daños, pero ¿cuál será el siguiente? Porque por desgracia no podemos evitar que se produzcan terremotos. Ojalá pudiéramos predecirlos. Aunque podemos estadísticamente saber si hay zonas peligrosas. Así que la pregunta es, ¿hay alguna zona en Colombia donde se esté acumulando tensión que se pueda liberar en forma de gran terremoto? Pues verás, el Servicio Geológico de Colombia y otros grupos monitorean de forma continua la sismicidad en el país y publican mapas de amenaza sísmica actualizados. De momento, no hay en los reportes públicos recientes una alerta específica de acumulación crítica inminente en una falla concreta. Pero sí hay dos lugares preocupantes, aunque por diferentes razones. El primero es el nido sísmico de Bucaramanga. Es la zona con mayor densidad sísmica intermedia del mundo. En ese lugar se concentran alrededor del 40-60% de todos los sismos registrados en Colombia. Los hay diarios, pero por suerte son muy débiles y no se sienten. Aunque también hay eventos registrados potentes, de escala 6, y el máximo esperado se estima que pueda ser en torno a 7. Si ocurre, pues afectará a Bucaramanga y zonas aledañas. Ojo, esto no quiere decir que ocurra mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 10 años. Por desgracia, aún no podemos dar un pronóstico de terremotos al futuro. Solamente podemos analizar las estadísticas y saber que van a volver a ocurrir. Por eso es una de las áreas más vigiladas actualmente. La segunda es la zona de subducción del Pacífico. Nariño, Cauca, todo el Valle del Cauca, Chocó. Tiene un potencial para sismos de mayor magnitud. Hay sismos históricos de 7,7 y de 8,8. De hecho, es la fuente del evento que se ha vivido ahora, de 7,4. Y también de grandes terremotos, como el de Tumaco de 1979 y anteriores. Las ciudades amenazadas serían Cali, Popayán, el eje cafetero. Recordemos, por ejemplo, el desastre de Armenia, 1999. Todas esas poblaciones están en zonas amenazadas sísmicamente con un nivel alto según los mapas oficiales del Servicio Geológico de Colombia. Vuelvo a repetir, no es una amenaza para mañana, ni para dentro de un año, ni dentro de 10. Ojalá pudiéramos predecir cuándo va a ocurrir un próximo gran terremoto, pero ocurrirán. La cuestión ahora es atender a las víctimas, reconstruir y construir infraestructuras y viviendas que puedan soportar lo más posible el próximo terremoto que venga.
Y por supuesto informar a la población sobre qué es lo que tiene que hacer en caso de un sismo. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios para compartirla con toda la comunidad del canal. Si ha gustado la información, por favor suscríbete, dale like y comparte, que lo bueno se comparte.